¿En qué consiste la pensión familiar y la pensión compartida? ¿Y cuáles son los requisitos para reclamarlo? Miren, recordemos esta normativa. Ley 1580 de 2012, reglamentada por el decreto 288. Y ese decreto 288, que fue firmado el 12 de febrero de 2014, lo que trajo consigo fue que una pareja, ¿sí? Llámese como se llame, matrimonio normal, en unión libre, inclusive una pareja formada por personas del mismo sexo, puedan acceder a la pensión, ¿sí? Si entre los dos, ¿sí? Si entre los dos cumplen la cantidad de semanas cotizadas requeridas por el gobierno. Sí, entre los dos. Yo ya sabía que iba a ser muy difícil alcanzar la pensión, porque yo sí he cotizado, pero como trabajo en construcción, pues los contratos no duran mucho tiempo, sino que uno trabaja unos mesecitos sí y otros no. Mi esposa trabajaba en una empresa cuando estaba más joven, pero después de tener el tercer hijo, decidimos que era mejor que Marina se quedara en la casa porque no había quien los cuidara. Y pues obviamente nadie mejor para criar a los hijos que la propia mamá. Yo ni me acordaba que tenía estas semanas cotizadas. Entonces nunca esperé pensionarme. Pero cuando Oscar llegó ese día diciendo que faltaban solamente 300 semanas para la pensión, me acordé que mi vecina hacía poquito había juntado las semanas con el esposo para poder pensionarse. Marina me contó eso de que se podían juntar las semanas, pensionarse en familia y unas cosas que yo creí que no se podían hacer, pero resulta que sí. Yo en ese momento no sabía, pero el hijo de Pedro, que es abogado, me dijo que sí, que eso se llamaba pensión familiar y que podía averiguar si con lo que tenía Marina ya nos daba para que juntáramos las semanas y alguno se pudiera pensionar. Hay miles de colombianos a los que sus aportes a seguridad social no les alcanzan para contar con protección en la vejez. Por eso, Colpensiones hace realidad la pensión familiar, una iniciativa con la que el Gobierno Nacional busca velar por la equidad de los trabajadores. Pensión familiar es un beneficio que se reconoce por la suma de esfuerzos de las semanas cotizadas o aportes realizados de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes al Sistema General de Pensiones. Entre los dos pueden acceder a un beneficio pensional. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, se deben cumplir 5 requisitos para optar por la pensión familiar. Primero, la pareja no debe haber alcanzado de manera individual el capital suficiente para pensionarse, ni el número de semanas exigidas para acceder a la garantía de pensión mínima. Segundo, deben cumplir la edad de pensión. Tercero, estar afiliados al mismo régimen pensional y ambos deben encontrarse afiliados a la misma administradora. Cuarto, acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Quinto, sumar entre la pareja el capital mínimo para tener derecho a una pensión de vejez, o sumar entre los dos las semanas mínimas de cotización, 1.150 semanas, equivalentes a 23 años, para tener derecho a una pensión por garantía de pensión mínima. Cuando no se cumple con los requisitos anteriores, la pareja tiene derecho a solicitar la devolución de saldos, desde que éste no se haya pagado. Si se encuentran en el régimen de prima media con prestación definida, RPM, Colpensiones, deben cumplir 1. La edad de pensión, hombres 62 años, mujeres 57 años. 2. Estar afiliados al mismo régimen pensional. 3. Acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. 4. Sumar entre los dos las semanas mínimas cotizadas, 1.300 semanas que equivalen a 26 años para tener derecho a una pensión. 5. Estar afiliados al régimen subsidiado de salud SISBEN en los niveles 1 y 2. 6. Cada uno debe haber cotizado a los 45 años el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión. Cuando no se cumple con el requisito anterior, la pareja tiene derecho a solicitar la indemnización sustitutiva, desde que ésta no se haya pagado. Se debe tener en cuenta que la pensión familiar es una sola. Se paga el 100% al titular, quien será el que tenga más semanas cotizadas o capital aportado. El valor de la mesada pensional en el régimen de ahorro individual con solidaridad dependerá del capital acumulado entre los dos. En el régimen de prima media, la mesada pensional será máximo de un salario mínimo mensual legal vigente. En caso de fallecimiento del pensionado, su porcentaje de la mesada incrementa el porcentaje del cónyuge o compañero permanente
y o se sustituye a los hijos hasta los 25 años que estén estudiando y dependan económicamente. Al momento de solicitar la pensión familiar, la pareja debe estar afiliada al mismo régimen pensional y a la misma administradora. En caso de estar afiliados a distinto régimen, RPM Colpensiones, RAIS Porvenir, o a distinto fondo de pensiones, uno de los dos deberá solicitar su traslado a la administradora de su cónyuge o compañero permanente. Los afiliados que al 1 de octubre de 2012 se encontraban a 10 años o menos para la edad de pensión, podrán solicitar traslado de régimen por única vez, con el fin de acceder a la pensión familiar, faltando menos de 10 años para adquirir la edad de pensión. Para los afiliados que al 1 de octubre de 2012 se encontraban a más de 10 años para la edad de pensión, es decir, hombres 51 años, mujeres 46 años, podrán solicitar traslado de regímenes para acceder a la pensión familiar. Al solicitar el traslado, se debe indicar que es para obtener la pensión familiar, y antes de solicitar el traslado, se debe tener en cuenta saldo existente en sus cuentas individuales, valor de los bonos pensionales actualizados y capitalizados, número de semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones. Una vez que se cuente con la información anterior, seleccionan la administradora del titular de la pensión familiar. Será titular de la pensión familiar el afiliado que tenga mayor saldo en su cuenta individual. Pensión compartida. Entonces, requisitos. Primero, dentro del régimen público es necesario de que ustedes, como pareja, ambos se encuentren en el mismo régimen público o en el régimen de prima media con prestación definida. ¿Ok? Los dos deben estar cotizando en el mismo sistema. 2, cuando vayan a solicitar, obviamente, el mecanismo. 2, que la convivencia que usted tenga con su pareja y que pueda acreditar que son pareja sea mínimo de 5 años. Es decir, usted tiene que haber por lo menos estado 5 o más años con su pareja para decir, es mi pareja, somos una pareja que convive afectuosamente, nos cumplimos en nuestros derechos y deberes como lo ordena tanto nuestro rito religioso como nuestros efectos civiles de casados, y por lo tanto cumplimos ya con ese requisito. Entonces fíjense que el sistema de entrada va a verificar esos dos mecanismos, esos dos requisitos. Primero, que se encuentren afiliados en el sistema del régimen público, y segundo, que tengan un tiempo de convivencia mínimo de 5 años. Lo otro que se va a poder analizar dentro de los requisitos de este beneficio es que la suma de lo que ambos hayan podido cotizar llegue a la límite de lo que serán las 1.300 semanas. ¿Ok? Entonces, ya ustedes deducirán que son 650 semanas por el uno y 650 semanas por el otro, o que uno tenga 1.000 semanas y el otro tenga las 300 semanas. Entonces, lo importante es que se unan entre los dos esos 1.300 semanas cotizadas para que pueda ser, obviamente, una pensión compartida. Dentro de los otros requisitos, creo que es el tercero el que les voy a mencionar, es indispensable que cuando hayan cumplido la edad de 45 años se pueda demostrar que hayan cotizado el 25% de las semanas que la ley exige. Esto es alrededor de 325 semanas sobre las 1.300. Así que si usted, cuando haya tenido los 45 años siendo hombre y su pareja siendo mujer, logran demostrar que en ese tiempo ya tenían 325 semanas, pues maravilloso todavía, porque ellos van a verificar que sí realmente venían con una estabilidad de cotización dentro del sistema. Es necesario que sepan que este tipo de pensiones que se otorgan solo corresponden al valor de una mesada pensional por el salario mínimo legal mensual vigente. Y también se verifica que sean personas que se encuentren en niveles 1 y 2 del CISBEN, en la encuesta del CISBEN, no que sean estrato 1 y 2, sino que hagan parte del nivel 1 y 2 del CISBEN. Es una encuesta en la que estamos todos los colombianos, no importa el estrato, lo que importa es que estemos en un puntaje alrededor de ese término. Ya aquí les he establecido lo que serían los requisitos para el régimen público. Ahora, régimen privado, ¿qué pasa? ¿En el RAIS será que sí tengo derecho yo a obtener esa pensión compartida, o cómo sería el mecanismo? Pues bien, vamos a enseñarles. En el RAIS, que es el régimen de ahorro individual, lo que se trata de analizar es que definitivamente estas parejas también se encuentran afiliadas en el fondo privado. Es indispensable que lo sepan, porque muchas veces se equivocan
queriendo reclamar la pensión familiar y resulta que uno está en el régimen privado y el otro está en el régimen público y el sistema así no lo permite. El sistema lo que busca es que ambos se encuentren en el mismo régimen para poder acceder al mecanismo. Ya entendido esto, que en el régimen de ahorro individual pues se necesita que estén ambos afiliados en ese mismo en ese mismo fondo con el fin en ese mismo régimen, porque el fondo es el que hace parte del régimen, en ese mismo régimen con el fin de que puedan obtener en sí el pago de este beneficio jurídico. Es indispensable que lo que se haya capitalizado de ahorro, porque recordemos que en el otro mecanismo es semanas y edad, aquí lo que se busca es un ahorro, un capital. Entonces, que por lo menos lo que entre los dos han podido capitalizar llegue a ese monto mínimo que les establecerían para poderles proveer una mesada pensional correspondiente a lo que sería esa pensión familiar. Tengan presente que se recibe es un pago para los dos, que si llegan a separarse o a divorciarse o a acabarse su relación, automáticamente se eliminaría este beneficio porque el sistema lo que busca es que ambos tengan el beneficio de él, ¿ok? Así que si uno de los dos hace falta dentro del hogar porque se acabó, no habrá lugar al beneficio en caso de que se haya establecido la separación. En caso del fallecimiento no se extingue el derecho, porque obviamente no podemos evitarnos a lo imposible, o sea, la naturaleza es algo que está en el medio de todos y sería como que muy doloroso tener que llegar a perder este beneficio jurídico por el hecho de que falleció mi esposo o yo fallecí como esposa. Lo importante es que no se separen. Si ustedes se separan y hacen vida marital con otra persona, ahí sí afecta el derecho del recibo de la mesada pensional. Entonces, ya entendido todo lo que les estoy manifestando frente a los derechos que tienen en el régimen público y en el privado para acceder a la pensión familiar, solo basta que se lean la Ley 1580 de 2012 y el decreto que reglamentó esta ley, que es el 288 de 2014, para que tengan presente todos los beneficios y mecanismos y requisitos para acceder a esta pensión especial de vida.